Los evangélicos que viven en el estado de Chiapas constantemente enfrentan amenazas de ataques. Durante años, ellos han sido blanco de rebeldes izquierdistas y de grupos religiosos tradicionalistas. Greg Musselman, de La Voz de los Mártires, Canadá, recientemente viajó a Chiapas y preparó el siguiente informe. Cristianos evangélicos son sacados a golpes de sus hogares y comunidades, sus iglesias destruidas. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tanto odio y hostilidad contra los seguidores de Jesús en Chiapas? Creemos que la razón es el crecimiento del Evangelio, especialmente en áreas indígenas. En estas áreas la reacción es inmediata para detener el crecimiento del Evangelio. Una de las razones para la hostilidad contra los evangélicos es que ellos se oponen a dar dinero para financiar festivales tradicionalistas que mezclan rituales mayas ancestrales con catolicismo. Estos festivales a menudo terminan en borracheras y desórdenes en las vías. Los caciques que lideran estos pueblos promueven la expulsión de evangélicos de sus propias casas. Muchos cristianos han sido heridos e incluso asesinados en Chiapas. El joven Lorenzo López fue torturado y asesinado por una turba debido a su fe evangélica. Otros sufren otro tipo de pérdidas en Chiapas. Miles han sido expulsados de sus villas o han visto cómo les arrebatan sus pertenencias. Esdras Alonso pastorea una iglesia en San Cristóbal. Él además es un abogado que trabaja por los cristianos perseguidos. En varias comunidades, las autoridades locales quieren quitar los derechos de posesión y uso de tierras. Acusan a los hermanos de no participar y no cumplir su obligación al no pagar los montos correspondientes por diferentes actividades comunales. Alonso agrega que las autoridades locales malinterpretan lo que la ley establece en cuanto a las costumbres del pueblo indígena. A menudo los políticos incluso presentan leyes que van en contra de la misma Constitución mexicana que garantiza la libertad religiosa de todos los ciudadanos. Están tratando de hacer que los evangélicos participen de una fe que ya no comparten. En Mitzitón, un pueblo ubicado en el municipio de San Cristóbal, hay una creciente y significativa presencia evangélica, pero esto es algo inaceptable para los zapatistas. Los zapatistas son un grupo marxista revolucionario que controla ciertas regiones indígenas de Chiapas. El grupo se opone fuertemente al evangelio porque choca con su ideología. Lo que le decimos a nuestra gente es que estén orando y que estén ayunando, que se aferren a Dios y Él proveerá para ellos y los ayudará. Ellos no deben responder a las amenazas de violencia. El pastor Alejandro se complace con la forma como los creyentes han reaccionado ante las amenazas. A veces es muy difícil mantener la calma con lo que ha estado pasando aquí, pero creo que las cosas han ido bien y la gente está respondiendo del modo que les hemos aconsejado. Sí, pedimos a la gente que ore por quienes los persiguen para que un día conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. La tensión para los evangélicos que viven en Chiapas no parece tener un final cercano. La Biblia dice que no temamos, que Dios estará con nosotros en la tormenta. Podemos confiar en Él. Óscar Moa, de La Voz de los Mártires México, dice que en vez de que el evangelio salga de las áreas donde hay persecución, ocurre lo contrario. La iglesia está creciendo, hay una explosión de crecimiento en la iglesia y la fe de la gente que atraviesa por persecución se ha fortalecido.